Bienvenidos una vez más a La Pecera. Son las 9 de la noche y aquí estamos, en riguroso directo, en vez de estar cenando, que es lo que nuestros exagerados y pedichones, entre comillas, estómagos exigen. Aquí en el gremio de los incenantes tenemos a Antonio Cuestas, ingeniero y profesor. Muy buenas noches. Buenas noches. Un poco de ayuno es bueno. Un poco de ayuno es bueno. Y a Francisco Gómez del Castillo, informático y ayunador. Hola, buenas noches. No, ayunador no. No ayunador. A la vista está. En mi caso, yo sí hago ayuno. Bueno, en fin. Empezamos con los titulares del día. Un triple titular en este caso comienza con El País, que dice lo siguiente: el PSOE se mantiene en el no a Rajoy pese a la presión. Los socialistas rechazan los requerimientos de Albert Rivera para convertirse en el artífice fundamental de la investidura. Vale. El siguiente sería: Ciudadanos rectifica su compromiso electoral y se abstendrá en la segunda votación de investidura de Rajoy. Del País también. La ejecutiva de Rivera decide votar no en la primera votación y abstenerse en la segunda. Y por último, refiriéndose a Podemos, Iglesias, 2 puntos, abro comillas: Sánchez debe elegir entre Rajoy, una alternativa de izquierdas o elecciones, cierro comillas. El líder de Podemos comunica al presidente en funciones que su proyecto es incompatible con el Partido Popular. Bueno, esto es un poco la situación política ahora mismo en nuestra querida España, así que empecemos a comentar con total libertad. Sí, de hecho, todos los periódicos hoy, que eché un vistazo a las portadas, todos las recogen, curiosamente, salvo el periódico de Cataluña, que saca una foto de Messi brindando en un barco de lujo en Ibiza, con champán y con su mujer y familia. Entonces, la actualidad, como se suele decir, rabiosa, ¿no? Es esa. En cuanto al tema de que Rivera ha cambiado, bueno, también había dicho que no iba a pactar con el PSOE y pactó hace 6 meses. Es decir, toma una postura inteligente, va a abstenerse, a pesar de que es cierto que dijo que con Rajoy, no con el PP, sino con Rajoy en concreto, no había manera, pero bueno, vista la situación, pues ha decidido cambiar. En cuanto a Sánchez, tiene una papeleta muy fuerte porque tiene gente dentro de su propio partido que está como el de Extremadura, Fernández Vara, la de Andalucía, incluso el de aquí de Asturias. Bueno, Felipe González manifiestamente ha dicho, y quiero recordar que Alfonso Guerra también. Entonces es una posición difícil la que tiene que optar. Yo creo que al final en la segunda también posiblemente se va a abstener debido a las presiones que tiene. Bueno, no creo yo que se abstenga en la segunda tampoco. No creo que se abstenga en la segunda porque hay posibilidad de una tercera. Es decir, la mecánica electoral, ahora para la investidura, es bueno, toda la parafernalia y tal, hasta que el rey le encargue la formación de gobierno a Rajoy, y a partir de ahí empiezan a correr 2 meses, que si no hay gobierno, se hacen otras elecciones, automáticamente. Entonces, la primera votación es por mayoría absoluta, la segunda mayoría relativa, y si no se alcanza una mayoría en ninguna de esas dos, pues siguen las negociaciones hasta un máximo de 2 meses. No quiere decir que no pueda haber más votaciones. Yo me huelo que Sánchez va a dejar correr el reloj hasta el final, porque tiene que abstenerse. Y no tiene, y esto es una apreciación personal mía, no tiene la categoría estadista suficiente para decirlo desde el principio, decirlo a las claras y cargar con las consecuencias. Que es lo que tenía que haber hecho. Me parece a mí con su fin último de sobrevivir y seguir siendo secretario general del partido, es lo que tenía que haber hecho. En experiencia en sobrevivir tiene él más que yo, así que igual lo ha hecho mejor él. Pero vamos a ver, todo esto no depende de gobiernos de izquierdas o de derechas, de tal. Esto ya ahora son números. ¿Tú cuántos cromos tienes? ¿Cuántos cromos tengo yo? ¿Cuántos cromos podemos juntar? Y 2 y 2 son 4. Por ahora. Y lo dijo bien claro Alfonso Guerra, que de vida parlamentaria sabe mucho, No es el que más. No es mucho, no es santo de mi devoción, pero es el que más años ha estado en el Parlamento. Y lo dijo claramente: o abstención o elecciones otra vez. Vamos, si hay elecciones otra vez, el señor Pedro Sánchez pues se retirará a las Malvinas o a algún sitio de esos, porque le van a caer todas a él. Entonces se tiene que abstener. Que se abstenga antes o se abstenga después, pues eso ya lo escogerá él.
Estoy bastante de acuerdo en lo que dices, Francisco. En cuanto al tema, ayer hay una foto muy curiosa donde se ve a Rivera y a Rajoy, y se ve como a Rivera atacando y Rajoy a la posición hacia atrás, como defendiéndose un poco. Yo entiendo que Rivera tiene que estar muy molesto, especialmente con Rajoy, con el PP, pero especialmente con Rajoy, porque, claro, estuvo durante toda la campaña diciendo que eran votos de basura, que era la basura, que era un veleta, que no pintaba nada. Y claro, eso lógicamente no puede sentar muy bien, por muy políticos que sean. Al fin y al cabo tiene 3.200.000 votos de unos españoles a los que hay que respetar. Y entonces, claro, lo primero que hace es llamando a los de Esquerra Republicana de Cataluña. Partido, pues, anti-español, anticonstitucional, no sé cuántas cosas. Y claro, hace poco cogieron a un miembro de las Juventudes de Esquerra Republicana de Cataluña que le mandó una bala sin percutir a Albert Rivera con unas manchas de mercromina simulando sangre. Entonces, claro, ¿a quién llamas? A ver, porque yo entiendo que la labor institucional del rey, que lo mencionaste antes, lógicamente tiene que llamar a todos, pero Rajoy, ahora que está para formar gobierno, a Esquerra Republicana de Cataluña no sé qué pinta, sinceramente, porque no le va a apoyar. Entonces, eso ha molestado, o yo entiendo que lo molesta a Albert Rivera, como le molesta todo eso diciendo que eran votos tirados a la basura. Entonces, hay una posición, igual que Rivera llegó perfectamente, hizo unos acuerdos con el PSOE, unos acuerdos de legislatura, con unas reformas y sin problema. Con Rajoy podía haber planteado lo mismo perfectamente, pero claro, esa situación yo no vi que Sánchez lo descalificara enormemente, ¿no? A Rivera. Sin embargo, Rajoy sí, con eso de que es un voto basura, de que no vale para nada, un veleta, en fin, todo eso que decía, pues no sirve. Llamada celestial. Es el mío. Es una alarma. Apágalo, por favor, y vamos a continuar porque así es el riguroso directo. Una alarma. Esto algún día aparecerá en un zapping. ¿Puedes, por favor, poner en modo avión el...? Está en modo avión. ¿Está en modo avión? Pero la alarma... Pues... era la alarma. Eso es una alarma. Vale. Pues nada, bueno, continuamos. Sigue, por favor. Bien, no, eso, el rey. Y luego también hay una cosa curiosísima, lo que decía Francisco de Sánchez, ¿no? Hoy creo que es OK Diario quien lo publica. Tiene un ejército, Susana Sánchez, en Andalucía, un ejército de más de 100 cuentas en la red, cuentas falsas, dedicadas a alabarla a ella y a tirar a Sánchez. Creo que es OK Diario, si no me falla la memoria, lo publica con todos los datos y demás. Es decir, claro, ya no es solo la oposición externa que pueda tener, sino la interna, una serie de cosas que lo hacen peligrar y muchísimo, porque una tercera elecciones para el PSOE puede ser lo que le pasó a Izquierda Unida en estas, prácticamente ha quedado fagocitada por Podemos, ¿no? Podría pasar en estas terceras. Sí, la verdad es que Sánchez lo tiene muy mal, pero yo he hecho en falta altura, ¿no? A la gente que tiene fondo, o sea, que tiene de verdad categoría, no se la ve en los buenos momentos, se la ve en los malos momentos, ¿no? Le pasó a Zapatero, teniendo dinero para gastar, cualquiera puede ser presidente del gobierno. Ahora, cuando no hay dinero para gastar, es cuando tienes que ser presidente del gobierno. Y a Sánchez le pasa lo mismo. Vamos a ver, ¿se tiene usted que abstener? Pues están que sí, que no, que sí, que no. Claro, en el Comité Federal el otro día le dijeron, no, para ti. No te vamos a dar un mandato como la otra vez, escrito, para que después tal. Ni se te ocurra hacer una consulta a las bases porque te partimos la cara. Así que esto te lo lidias tú. Y él, en vez de decir, vamos a ver, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Me voy a abstener y voy a hacer la oposición al gobierno. Pues va a esperar a última hora para hacerlo y decirlo sin credibilidad ya. Porque si nos vamos a retrasar 2 meses o mareando la perdí, que sí que no, pues va a decir, mira, vete por ahí. Está claro, si se vuelven a repetir las elecciones, la opinión pública se le va a echar encima. Que Rajoy pierda votos es muy dudoso, como ya ha demostrado. Podemos Izquierda Unida, no sé qué va a ser de ellos. Pues vamos, es que lo de repetir las elecciones y otros 4 meses así parados y sin... Vamos, hay que hacerlo, pues hay que hacerlo. Hágase y asume las consecuencias. En el Comité
federal del PSOE decían que la abstención alguien la tiene que pagar. O sea, eso hay que hacerlo y alguien va a tener que cargar con esa responsabilidad. Y le toca a Sánchez, es que para eso eres el jefe. O sea, es el secretario general, que está muy bien, es la cabeza y que los telediarios te miren y todo eso, pero bueno, también tienes que cargar con las cosas malas. Y si tienes categoría, hacer de eso, de la necesidad de virtud, y ser capaz de sacar algo positivo de ahí. Porque la situación es la que es que yo por estos titulares, estas rondas y tal, bueno, cómo se van desarrollando las cosas, pues vale, eso te va contando el día a día. Pero es contando el día a día de un camino que ya sabes dónde va. Y entonces hay que fijarse en cómo es el día a día para llegar hasta ahí. Y llegar hasta ahí, yo no sé si la única incógnita que tengo es si Albert Rivera va a votar a favor al final o se va a abstener en la votación de investidura, en la que sea de verdad, la segunda o la tercera o la cuarta. Es la única incógnita, que por otro lado es una cosa de curiosidad más que nada. Sí, le ha dicho de momento que se va a abstener, pero también eso puede cambiar, por supuesto. Respecto a otra opción que habría, sería toda la oposición encabezada por Podemos, por Sánchez en este caso, con el apoyo de Podemos. Pero yo lo veo complicado porque yo creo que una parte del castigo, aparte del Brexit, del miedo de que hubo con la caída de la bolsa ese viernes tan fuerte que hubo antes de las elecciones, y luego, claro, Iglesias anda jugando con fuego, anda jugando con cal viva. No se puede decir esas cosas a un partido que desde que llegó a la democracia, desde el Congreso de Suresnes, que se apartó del marxismo, tiene una trayectoria absolutamente democrática y que tiene muchos muertos en sus filas por ETA. Que haya habido un caso de Calviva que es condenable, que haya habido casos aislados, por supuesto, pero no se puede echar eso sobre un partido y luego como si no hubiera pasado nada. Creo recordar aquella frase de la sonrisa de la fortuna, no sé qué, también mofándose. Claro, son cosas que a la larga pues hacen daño. Y tuvo su oportunidad. Yo creo que ahora no la tiene y de hecho yo creo que parte de la gente ha interpretado también, aparte de todo eso que decía del Brexit, del miedo a toda esa quiebra económica, pues también el asunto de no haber hecho él un esfuerzo que podía haberlo hecho en su día para que hubiera salido un gobierno. Entonces yo creo que también tiene un poco de voto de castigo. Y Izquierda Unida, en este caso que antes lo comentaba, yo creo que todo el mundo se daba cuenta que iba a ser absorbida prácticamente por Podemos, pero a sus dirigentes yo creo que pensaron más en sus cargos, es decir, vamos bien en las listas aquí que nos pone Podemos, nosotros vamos a salir y el partido ya se las arregle. Yo no comulgo con Llamazares, pero en este caso evidentemente tenía más razón que un santo. Entonces, bueno, ya vemos ahí Izquierda Unida, yo creo que va a quedar ahí ya muy tocada para siempre. Bueno, nunca se puede hablar, ¿no? Porque el futuro nunca lo conocemos, pero ahí está. Y entonces el PSOE tiene una amenaza muy fuerte ya, el famoso sorpaso, que al final no se produjo, pero que si anda jugando, pues lo que decía Paco, la tercera puede ser la vencida y que sí haya ese sorpaso. Bueno, yo de Izquierda Unida y de Izquierda Unida lo tenía difícil también, es difícil porque siempre ha estado a la izquierda del PSOE, cuando tuvo muchos diputados tenía 20 y tantos, y siempre ha sido una cosa, siempre ha estado de monaguillo, de muleta del PSOE cuando ha hecho falta. Entonces la única forma de salir de ese cascarón, de ese papel, pues era meterse en Podemos. Yo, a los que defienden pues la historia del Partido Comunista, la historia de Izquierda Unida, vale, yo todo eso lo respeto, pero hoy políticamente había poco espacio a la izquierda del PSOE. Ahora con otro también sentado, pues menos sitio hay en la mesa para a la izquierda del PSOE. Y bueno, yo de Izquierda Unida lo ha hecho regular, pero tenía una papeleta muy difícil porque estaba condenada a pagar eso, 30 años que lleva de monaguillo del PSOE. Mire, no han sabido crear ustedes una alternativa, no han sabido crear ustedes otra cosa, se han acomodado mucho a los cargos y les han venido desde fuera y les han destrozado el chiringuito. Pues hay que aguantarse.
Eso es lo que ha pasado. Pero las encuestas le dan, bueno, lo que pasa es que las encuestas en estas elecciones valen más no hablar mucho, ¿no? Pero sí que le daban una subida y tenía casi 1 millón de votos ya per se, ¿no? Y entonces hay mucha gente, si al final vemos que ha habido una gran abstención en la zona de Podemos de Izquierda Unida, es decir, probablemente mucha gente de esa que se abstuvo hubiera votado Izquierda Unida, pero bueno, ellos sabrán lo que hacen Bueno, y en caso de terceras elecciones, la gente que se abstuvo, ¿creéis que volvería a abstener o votaría esta vez? Es difícil de... A ver, es un poco política ficción. En unas terceras elecciones habría más abstención todavía. ¿Más todavía? Más todavía. Sí. Y eso es peligroso porque el voto del PP es muy fijo. Sí, posiblemente incluso a Rajoy, a la que mucha gente ha votado con narices, o sea, con pinzas en la nariz, porque el olor de todo ese tema, pues probablemente lo que dice Francisco es bastante fiel ese voto y yo creo que tendría más incluso, porque es de alguna manera es algo que ya se conoce y bueno, es un partido que... Rajoy ha dilapidado mucho su capital. Hay que pensar lo que decías. Cuando Zapatero acabó su segundo mandato, que no llegó porque aquello era un desastre, no lo querían ni en los propios actos del PSOE, ahora anda por Venezuela y de intermediario, andará cobrando del petróleo, de Maduro, yo qué sé. En fin, entonces lo que decía, gobernó mientras hubo dinero, cuando se acabó aquello se fue al garete. Y entonces, de esa manera el Partido Socialista se fue abajo. Creo recordar que Rajoy sacó 186 diputados, una mayoría asombrosa, más de 10 millones de votos, porque querían que redujese, que paliase aquella situación. Y le dieron un poder absoluto que no aprovechó, porque lo que se pedía era un recorte de ese bienestar del Estado, que no Estado del bienestar. Y digo eso porque hay que pensar que en Italia, cuando llegó Mariano Rajoy, en Italia quitaron 36 provincias y 1.500 ayuntamientos. Y hay que pensar que Italia es la mitad de España, son 300.000 kilómetros, más o menos la mitad, y 300.000 kilómetros cuadrados, y aparte Italia está más poblada, son 20 millones más de italianos prácticamente. Es decir, que si en Italia se puede recortar, y lo han recortado, ¿por qué no se puede recortar en España y en vez de recortar en ayuntamientos? Creo que tenemos cerca de 500.000 de cargos políticos. Somos el país de Europa que más cargos políticos tiene, entre políticos en sí, asesores, cargos en las industrias públicas. Es una barbaridad. Tenemos más políticos que ningún país de la Unión Europea. Y entonces lo que hizo Rajoy fue cargar sobre la clase media, machacarla a impuestos. De hecho, estamos trabajando prácticamente hasta junio para pagar todos los impuestos entre Hacienda, Seguridad Social y demás. Y eso es una barbaridad. Ahora los ha bajado algo, pero vamos, sus promesas no las cumplió. Y ahí tuvo un voto de castigo porque no hizo lo que tenía que hacer. Entonces, no obstante, eso ya se va olvidando, como se vio ahora, ¿no? Entonces, pues sí, posiblemente incluso saliese más reforzado, aunque sea política de ficción hablar de ello, como decías, pero que dice él, por ese voto fiel probablemente tendría más diputados incluso. Yo decía un amigo mío que fíjate cómo está España, que para quitarnos a Zapatero hemos puesto a Rajoy. O sea, eso, en fin, parece que tenemos el destino que nos merecemos, ¿no? Yo sí creo que una legislatura con mayoría absoluta de Mariano Rajoy ha sido absolutamente pérdida de tiempo, pérdida de oportunidad de haber hecho cosas también dolorosas, pero que hubieran dado frutos y que la gente lo hubiera entendido. Lo que no se entiende es hacer recortes y recortes y recortes y que la gente no vea frutos. Pues bueno, pues oye, hay que hacer recortes, a la gente le cabrea, pero ves que al año siguiente las cosas van un poco mejor y que se ha hecho recortes en todos los lados. Por ejemplo, lo que decías de los ayuntamientos, a mí me dan escalofríos de pensar aquí en recortar ayuntamientos, en fusionar ayuntamientos, cosa que es absolutamente lógica, necesaria, y que vamos, los ayuntamientos que hay ahora son del siglo XIX, absolutamente impensable, ¿no? Cuando ir al pueblo de al lado era una vez al año, no sé qué, no sé cuántas, y hoy van los niños al colegio, al pueblo de al lado. Van todos los días los niños. Entonces, eso son cosas que hay que hacer, pero son cosas que, en fin, va con nuestra forma de ser, que el pecado capital de España es la envidia, y eso no... Yo me imagino, a ver,
¿Quién fusiona Lugo de Llanera con Poza de Llanera? ¿Dónde pones el ayuntamiento? A ver ¿quién levanta la mano y da una solución? Yo creo que se puede hacer perfectamente. Yo que soy de Hombre, la zona de los valles del Truya, Quirós, Teberga, Proaza, Santoriano, deben ser 3.000 habitantes en total, 5 ayuntamientos, con uno y un secretario, y el resto son funcionarios. No les va a pasar nada, cambiarán un destino provisionalmente y ya está. Y es que no solo se recorta en políticos, es que eso también recorta, tal como está la clase política hoy en España, se recorta en corrupción, porque hay mucho corrupto, hay demasiado corrupto. Porque todos los países tienen un cierto nivel de corrupción, pero aquí ha llegado un momento que es demasiado. Entonces, si en vez de 400.000 tuviéramos 150.000 cargos políticos, pues la corrupción sería menor seguro, porque es más fácil de vigilar también. Y es un exceso enorme que pagamos entre todos y que... Bueno, ¿cambiamos de tema o algo más que añadir? No. Porque llevamos aquí muchísimo tiempo con este tema. Bueno, siguiente. En este caso, del comercio. La investigación vincula al senador del PP, Ovidio Sánchez, con la trama de Aristegui. El Parlamento asturiano habría firmado un acuerdo para llevar a Central Lechera al mercado indio. Bueno, pues la mujer del César, aparte de ser honrada, tiene que parecerlo. Entonces, si él se basa, Ovidio, en que como eso no se llevó a cabo, pues nada. Pero si es cierto que había esa mordida, esa corrupción del 25%, yo lo veo obligado a dimitir, porque eso tiene que dar ejemplo, es un senador. No vale que decir, bueno, como no salió, pero es verdad que tú ibas a coger el 25% en esa comisión, porque si es verdad, dimite y punto. Y luego, si tiene otras responsabilidades, ya se verán, ya los jueces lo dirán, pero de mano, dimitir. Si es cierto, evidentemente hay que concederle el beneficio de la duda y hay que, si es inocente, pues se demostrará. Hay que conceder ese beneficio, pero a partir de ahí es como con el dinero de Venezuela, que si es legal, que no es que sea legal, a ver, es que será todo lo legal que quieras, pero moralmente estás recibiendo un dinero de una dictadura donde tiene a la gente muerta de hambre, siendo el primer país productor del mundo de petróleo, y estás cogiendo el dinero de ahí y no te sonroja nada. Es eso. Vale, será todo lo legal que quieras, pero moralmente hay una cosa que se llama moral, y hay una cosa que los políticos tienen que dar ejemplo, y si no dan ejemplo tienen que irse. Yo lo veo así. Sí, yo también, desde luego, porque estas cosas, vamos a ver, un embajador, las embajadas de España, pues se dedican a hacer los papeles necesarios de visado, de tal y de cual, y se dedican también a velar por los intereses económicos de España en el resto del mundo. Todas las embajadas hacen eso, y es lo que tienen que hacer. Ahora, que aparte de su sueldo, que es lo que tienen que hacer, y por eso cobran un sueldo. Y bueno, pues, y bueno además. Y otros privilegios, pues tengan que darles estar para animarles. Hombre, por favor. Y bueno, como los de la Central Lechera Asturiana, que digamos que tirando del hilo, son los que animaron el cotarro, porque aquí se criminaliza a Ovidio Sánchez, a Aristegui, que esos están en el juzgado, van a estar, pero Central Lechera Asturiana no. Pues no sé por qué, porque es el que puso las perras. Pues hombre, tiene usted contactos, tiene usted tal, el mercado en la India y tal. Bueno, pues ahí hay un embajador, hable con él, mire a ver las expectativas que hay, que le pongan en contacto con tal, con cual. Que para eso están, para eso cobran. Ya, pero es que para que lo hagan además hay que ayudarles. Hombre, no puede ser. Y que conste que a mí la figura de Ovidio Sánchez no le conozco personalmente, pero siempre me pareció una buena persona, que fue presidente de la Junta, ¿no? De casualidad, sin quererlo. Pero o se ponen las medidas para que eso no pueda pasar, o pasa. Es que no se puede controlar a no sé cuántos embajadores que tiene España sin que haya medidas para controlar embajadores. No confiar en la buena voluntad ni en la mala voluntad. Se establecieron una serie de medidas para que declararan el patrimonio. Dice, bueno, a partir de ahora, y los que están nombrados ahora, no, eso es nada, que no, exentos. No exentos, pues en esto de embajadores, pues ahora mismo deben ser las 3/4 partes todavía. 3 años después de que se hayan puesto las medidas en contra de esa corrupción. No puede ser. Y no puede ser eso que de la Central Lechera Asturiana conozco a este que es senador, que conoce al otro que coincidió con él en el colegio, no sé qué, no sé cuántas, y venga, trapicheos. Bueno, vale, eso son las relaciones personales que todos tenemos.
pero no se puede eso engrasar a base de perras con cargos públicos. Eso no se puede consentir. Yo sí conozco a Ovidio personalmente, me parece una buena persona también, pero el que la hace la paga. Y entonces, si lo ha hecho, vamos a conceder lo que decía antes, ese beneficio de la presunción de inocencia, pero a partir de ahí me parece perfecto. Una idea de central lechera, de ir a la India, son 1.300 millones de consumidores, es una idea muy buena. Y lo que decías, claro que todos tenemos contactos y se pueden aprovechar, se aprovechan porque se trabaja para el bien común. Si favoreces una empresa que da muchísimos puestos de trabajo aquí en Asturias y que hay un montón de cooperativistas que venden la leche en ella y demás, perfecto, es una idea perfecta, pero a partir de ahí no se puede andar con temas de corrupción porque pasa lo que pasa y al final, pues bueno, menos mal que se va sabiendo algo, ¿no? Sí, pero bueno, el Aristegui que fue en la diplomacia española, fue muy importante. Parece que yo no sé si es que va con el cargo, esto de moverse por ahí, de tener relaciones, va la corrupción con el cargo, o te tienes que corromper para que te den cargos, por si acaso no vayas a salir honrado. A mí con Aristegui me pasa como con Undargarín. ¿Qué necesidad tienen de meterse en esos berenjenales? Porque es un hombre muy joven, con una trayectoria política brillante, es muy inteligente. ¿Por qué diablos tienen que andar metiéndose en esos berenjenales? No lo entiendo. No lo entiendo porque podían hacer una trayectoria perfectamente limpia, sin ningún problema. Sí, perfectamente sin problemas y profesionalmente muy reconocida. Y se andan metiendo en cosas que dices, mira, igual es que el mundo funciona así, ¿no? Y no hay otra forma de funcionar. Pues posiblemente, pero no debería. Bueno, cambiamos de tema. Una reflexión más breve y bueno, nuevamente con el país. El Partido Republicano adopta el muro con México propuesto por Donald Trump. El programa electoral también aboga por el proteccionismo y la oposición rotunda al aborto. Bueno, en esto yo no sé si o yo no estoy muy enterado de la realidad, o los titulares dicen lo contrario de lo que después dice la noticia. Vamos a ver, el muro entre México y Estados Unidos está hecho en su práctica totalidad. Que decir ahora que el Partido Republicano adopta la idea del muro de Donald Trump, vamos a ver, lee la letra pequeña, faltan 2.000 kilómetros, que parece que son muy difíciles de hacer en muro, será por las condiciones orográficas o tal, y el Donald Trump ha dicho que no, que aquí muro por todos lados. Hay otros 6.000 kilómetros de muro hechos, aprobados por el Partido Republicano y por el Partido Demócrata. Pues no veo yo tampoco mucho lío en los 2.000 kilómetros que quedan. Vamos, que es una cosa menor. Parece que se llevan las manos a la cabeza. El muro está hecho desde hace años ya, desde hace muchos años. No ha servido para nada, entre otras cosas. Pero vamos, el poner los titulares así como diciendo, pero bueno, si el muro entre México y Estados Unidos, que es una canallada, que ya existe, que lo han impulsado y lo han mantenido presidentes republicanos y presidentes demócratas, y ahora que le van a echar a Donald Trump la idea del muro, que va a ser el saco al que todos pegan tortas o qué. Sí, Estados Unidos tiene una frontera de 3.100 kilómetros con México, como bien decía él, 1.000 kilómetros, tienen una valla, no un muro. Creo que la pretensión ahora es hacerlo más fuerte, es decir, muro real, más que valla. También es cierto que, claro, gran parte es Nuevo México, Arizona, todas estas zonas que son muy desérticas, que ya ayudan, Nevada, todas estas zonas de ahí del sur de Estados Unidos, que ya de por sí es muy difícil porque, cruza. Pero claro, al sur tienen a México, un país de 130 millones de habitantes, que ya los pasa, con una presión demográfica enorme y que va, como decías, el muro de la vergüenza en Berlín tenía 45 kilómetros, tenía un montón de policías y de soldados vigilándolo, tenía la Stasi, tenía un montón de delatores, la Alemania comunista, y lo saltaban. Y bueno, lo saltaban y al final acabaron por la frontera sur, por Hungría, acabó derribándose, ¿no? Que es un poco lo que le va a pasar ahora probablemente a Venezuela, ¿no? Le está pasando. En cuanto han abierto un poco la frontera con Colombia, la gente sale allí a montones. Posiblemente el régimen de Maduro, que dijo este mismo José Mújica, el presidente
de Uruguay, expresidente de Uruguay, que estaba como una cabra, pues la gente huye de Venezuela hacia Colombia y posiblemente acabe cayendo por ahí. Digo porque hoy también es noticia, aunque no lo comentemos aquí, que ha puesto de compresidente a un general. Es decir, viendo que la situación se le escapa, llama a los militares para que le echen un cable. Una situación complicada y que también habla de una frontera con Colombia. Y en el caso de Estados Unidos, esos 2.000 kilómetros que quedan es muy complicado. Y aunque sea desierto, muchos mexicanos tienen del otro lado, sin hablar de mafias, que pasan a la gente por supuesto, tienen familiares que muchas veces van dentro del desierto a buscarlos. Es decir, es 3.000 kilómetros de frontera, sin hablar del mar, que siempre tienes bordear por los dos, tanto por el Pacífico como por el Atlántico, es muy, muy difícil. Y bueno, habrá hecho sus cálculos Trump, y debe estar haciéndolos muy bien, porque hace pocos meses le llevaba más de 10 puntos Hillary Clinton, y ahora está él un poquito por delante o empatado, es decir, debe estar echando números. Pero yo creo que a Trump le va a pasar como le está pasando ahora a Rajoy, que no puede estirar mucho porque el número de hispanos en Estados Unidos crece exponencialmente. Igual ahora le vale, pero dentro de 4 años igual va a necesitar mucho más ese voto. Y está forzando mucho contra el español, contra el uso del idioma, contra los inmigrantes, entonces está tirando demasiado. Y aparte no solo eso, ¿vale? Ahí hablabas del aborto, pero también la noticia habla de las uniones homosexuales, absolutamente quiere quitarlas, es prohibirlas, vamos. Es decir, son unas situaciones que a la larga, yo creo, y sobre todo en el número de hispanos, que es enorme y que va creciendo cada día, que dentro de 4 años va a poder necesitarlos. Y tú que dentro de 4 años a lo mejor él ya no está y le importa poco, pero al Partido Republicano debería importarle. Porque antes para el Partido Republicano esto que decía Trump hace un año eran bufonadas y se reían, y ahora sin embargo lo están adoptando como programa. Es un cambio muy radical. Bueno, lo están adoptando porque no tienen más remedio, porque no han sabido hacerle frente. Ante una cosa así populista de quiebra en la clase media, pues surgen personajes como este, igual que nos ha pasado aquí y en el resto de los países de Europa. Pero las consecuencias reales de poner un muro así, o de vigilar más las fronteras, simplemente es más sufrimiento para los empobrecidos que tienen que salir de sus países para ganarse la vida. Es la única consecuencia. Se enriquecerán más las mafias que trafican con gente, pero al final la gente que llega seguirá llegando y seguirá viviendo en la misma indefinición, seguirá viviendo bajo tierra y serán carne de cañón para la agricultura de esos estados del sur de Estados Unidos, que es rentable gracias a la mano de obra esclava de los emigrantes sin papeles que vienen del sur. Y eso seguirá siendo así. Y para que siga siendo así, hace falta ese muro. Para eso es para lo que Donald Trump quiere ese muro. Para venderlo como protección de Estados Unidos y para asegurar que sigue habiendo mano de obra que estará dispuesta a aceptar lo que sea y que no podrá protestar si no lo acepta. Porque si protesta, le ponen en la frontera. Y si vuelve a pasar, le meten en la cárcel 5 años. Por pasar, por quererse ganar la vida. Porque la mayoría de estos, yo conozco a uno que está muy metido en los caminos de migrantes de toda Centroamérica, porque es toda Centroamérica, sobre todo la parte sur, ¿no? De Honduras y El Salvador, que tienen que atravesar todo México y sortear toda clase de peligros para después pasar la frontera de Estados Unidos y llegar al Edén, que es Estados Unidos, a trabajar como esclavos. Pero toda esa gente fundamentalmente huye de su país. En otros tiempos hubieran sido refugiados políticos, sin duda ninguna. En un país donde te dicen, oye, el chaval ese se mete en las maras o nos lo cargamos, a él y a su familia. Pues ¿qué hace la gente? Pues cogerse al chaval, a la familia y tirar para el norte. ¿Pero por qué? Porque si te amenazan con eso, vete a la policía a denunciarlo. Y entonces tienes que huir de la mara y de la policía. Gente perseguida por el Estado en su propio país. Pues hay que huir, eso es un refugiado político, de toda la vida. A mí me parece una barbaridad lo del muro. Entre otras cosas, hombre, yo entiendo que un cierto control de la migración sí hay que tener, porque si no puede pasar gran parte del Brexit
pasó porque en Gran Bretaña tuvieron una inmigración desbocada. Y claro, hay gente que lo interpreta mal, como está pasando. Entonces, cuando se abren demasiado las puertas sin control, aunque en este caso eran ciudadanos europeos, por lo tanto no tenía que haber mayor problema de polacos y de otras nacionalidades, incluidas las españolas, pero hay gente que reacciona mal. Cuando ves demasiada gente así de repente, un poquito de control está bien, sin cerrar, por supuesto, pero controlando. Pero el control hace falta cuando hay una situación extrema de repente. Lo que no ha pasado, lo que no pasa en general, eso no es así. O sea, la situación, la división en la frontera, igual que la valla de Melilla. No podemos tener una diferencia económica así y no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Sí. Coño, que la gente quiere comer. En la frontera de Ceuta, concretamente, es la mayor diferencia económica que existe en el mundo, mucho más que entre México y Estados Unidos. Son 8 veces casi de nivel de renta de diferencia. Lucha contra esa diferencia económica, quítala. Nosotros, de toda la vida, los españoles emigramos a Alemania y a Francia. ¿Y hoy quién se va? Pero muy poca gente. Había control, era lo que te decía. Iba con unos contratos, había un cierto control. Todo no, ni quiero que se controle todo tampoco, pero sí un cierto control, sí, para evitar precisamente lo que decías, los populismos, porque en Gran Bretaña, lo que es en Francia dentro de un año hay elecciones. Y Le Pen, populista, que vota con los de Podemos para salir del euro y todo eso, me parece que la extrema derecha y las izquierdas pues coinciden en muchas cosas, pues esos populismos hay que pararlos, y una manera es, si no se alimentan, es curioso, pero funcionan así, lo que decías antes, a veces la vida funciona así. Cuando hay un flujo muy grande de inmigrantes, una parte de la población lo toma como una especie de invasión, y entonces fomenta el populismo. Ya se encargan esos líderes populistas de fomentarlo. Claro, pero la respuesta siempre es la barrera, la violencia, ¿no? No, mire usted, quite las causas de esa emigración. Ahora, nosotros íbamos a Alemania. Ahora no hay control ninguno. ¿Y qué hay? ¿Una avalancha de españoles a Alemania? Pues no. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, españoles y no españoles y en todo el mundo, no se quiere ir de su casa a trabajar a otro sitio, con otro idioma, con otra cultura distinta. No se va. La gente no quiere irse. Más que cuando no le queda otro remedio, literalmente no le queda otro remedio. Si te quedas, te mueres. O tú, o tu familia, o todos. O te dan unas condiciones muy buenas, que es otro tema también, que podría pasar. Pero eso es la excepción que confirma la regla. Hay investigadores, ingenieros que sí tienen... Para esos la Unión Europea no pone muros, pone la tarjeta azul y les trae. Para esos ponemos la tarjeta azul. Esos pueden venir. Los muertos de hambre, los que tal, no, a esos les ponemos muros. A los otros no, a los otros que vengan. No puede ser. No puede ser. Quita las condiciones de pobreza. Estados Unidos tiene muchísima responsabilidad en la pobreza que hay en México. España y la Unión Europea tienen muchísima responsabilidad en toda la miseria que hay en África y en el norte de África. Aquí no vienen más emigrantes porque tenemos el desierto del Sahara, que eso es un muro como Dios manda. Si no, la avalancha sería terrible. ¿Y los 13 kilómetros de Gibraltar? Bueno, eso no son gran cosa, pero no son gran cosa, hay que los 1.000 kilómetros o 1.500 kilómetros que debe tener de ancho el Sahara, sí que es... Pero vamos a quitar las condiciones, vamos a quitar esa desigualdad, vamos a hacer que la gente no quiera venir y bueno, la gente que quiera venir para acá, pues como la gente que quiere ir para allá, pues eso, los españoles que van a Francia, pues los franceses que vienen a España. En fin, no hay... Eso se puede hacer y luchando contra eso se lucha contra las causas que producen esa situación. Y no hacen falta tantos muros. En España tenemos la valla de Melilla, que cambió del gobierno de Aznar al de Zapatero y tal, y la única discusión era si subimos más metros la valla de Melilla o no. Bueno, el programa ha llegado ya a su fin, el tiempo pasa muy rápido, y bueno, muchas gracias a los dos por haber venido. Y ahora, bueno, pues a cenar, que decíamos antes, es el momento, por fin. Buenas noches y espero veros muy pronto. Cuando quieras. Pues que aproveche y muchas gracias. Y a ustedes, pues nos vemos mañana, mejor. Sigan viendo la programación de Asturias Televisión, continúen con el Y y por supuesto disfruten de su noche. Buenas noches y hasta mañana.